Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, una vez más, el domingo, el Día del Señor, donde la iglesia, los creyentes se reúnen, se congregan, ¿verdad? Como familia, recordando que lo que el Señor hizo a favor de su familia, la iglesia. Es bueno estar, ¿verdad?, juntos en esta ciudad de Durazno y poder servir a ustedes y poder ser edificados en la palabra de Dios. Qué bueno estar, como decía hoy, en este capítulo 14 de Corintios, y vamos a tener una lectura, 1 Corintios 14, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5, dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, y bueno, ver, como dije hoy el tema, la diferencia entre las lenguas y las profecías. Las lenguas y las profecías, la diferencia que hay entre ambas. Y Pablo lo pone bien en claro en este pasaje. Bien, estuvimos mirando el domingo pasado, el amor permanece. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pablo explica a los hermanos de Corintios y Dios nos explica a nosotros que bueno, van a pasar las profecías, los idiomas, la ciencia, pero el amor no va a pasar. Versículo 8 de 1 de Corintios 13, estuvimos mirando eso. Explica también que los que enseñamos la palabra de Dios no sabemos toda la palabra de Dios. Pablo no sabía toda la palabra de Dios, ¿verdad? No la conocía 100%. Y la Biblia no es, tampoco es toda la sabiduría de Dios, es parte de la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, ¿verdad? Pero es parte de la sabiduría de Dios la Biblia, no es todo. Dios nos da una pequeña porción de su sabiduría escrita para que la iglesia viva en este tiempo, en esta dispensación, para la gloria de su nombre. Pero para la iglesia, acuérdense que la Biblia está escrita para la iglesia. El mundo no lee la Biblia. El mundo lo que mira y lee es la vida del creyente. ¿Entiendes? Si queremos ser un impacto y que nuestra familia conozca a Cristo, nosotros somos los responsables en vivir la Escritura. Por más que oremos, por más que nos congreguemos, por más que sirvamos, pero si no vivimos las Escrituras, ¿verdad?, no vamos a impactar nada. No vamos a alumbrar y no vamos a dar sabor a nada. Simplemente vamos a ser unos religiosos que se congregan como cualquier religión, ¿verdad? Pero los hijos de Dios impactan, son luz, son sal. Y es lo que Dios nos mandó hacer en este mundo donde nos puso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Viviendo esa sabiduría, lo que dice la Escritura. Para vivir este tiempo tenemos que vivir no al modo nuestro. Antes vivíamos al modo nuestro, ahora vivimos al modo de Dios. Todo está escrito en este libro para agradar a Dios, ¿verdad? Cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis y baje la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, ahí comienza la perfección. Eso fue lo que vimos, comienza la eternidad, donde Cristo viene, Dios baja la ciudad, hace cielo nuevo, tierra nueva, baja la nueva Jerusalén, y ahí la Biblia dice que viviremos con Él, con Dios, para siempre. Y ahí es la eternidad, la perfección. Mientras tanto, las profecías se tienen que seguir cumpliendo, hasta que lleguemos a la finalización de Apocalipsis. Versículo 8 al 9, estuvimos mirando eso. También habla de las niñerías, son apropiadas para los niños. Y los dones son apropiados para nuestro tiempo presente, ¿verdad? Dios da dones, pero para este tiempo. ¿Se entiende? Para cuando estemos en la perfección no vamos a necesitar los dones, porque ya estamos en un cuerpo glorificado, perfecto, ¿verdad? Y vamos a estar al lado de Dios. Ya no vamos a precisar dones. Pero para este tiempo Dios nos da de su espíritu, y su espíritu trae los dones. Pablo nos está tratando de decir que si somos espiritualmente maduros, no necesitaremos dones espirituales, sino que él está diciendo que si somos espiritualmente maduros, sí serviremos en la iglesia
con nuestros dones. Eso es lo que hace un creyente maduro. Tiene dones y lo pone al servicio de los hermanos. Y es la demostración que tengo del amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Eso te acuerdas que ya lo tuvimos viendo. Según cómo servimos, es la demostración que estamos dando del amor que tenemos hacia Dios y hacia la familia de Dios. Cuanto más nos esforzamos en servir a Dios, en servir con nuestros dones a los hermanos, ahí es la muestra del amor que tenemos hacia Dios. Y eso lo vimos versículo 11. Ahora vemos, también habla de un espejo, oscuramente. Versículo 12, creo que habla del versículo 12, sí. Sí, versículo 12, habla del espejo. Más entonces veremos cara a cara cuando podamos ver completamente a Jesús. Cuando estemos delante de Dios, lo vamos a ver cara a cara. Pero mientras tanto, espiritualmente lo vemos, ¿verdad? Por medio de la Escritura. Pero cuando estemos delante de Él, vamos a verlo cara a cara y vamos a vivir con Él eternamente. Entonces ahora, por eso Dios ahora nos da los dones del Espíritu, para que nosotros sirvamos, y entre todos los hermanos, cada uno tiene su don. La persona que entra aquí a este lugar ve a los hermanos que desarrollando sus dones, ¿qué va a ver? A Jesucristo. ¿Ah? Ningún hermano tiene todos los dones, sino todos juntos manifestamos a Cristo, ¿se entiende? El que tenía todos los dones era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos algunos dones. Pero cuando está la iglesia activa, sirviéndonos los unos a los otros, bueno, ahí está mostrando cómo es Jesús, cómo es Dios. Entonces, cara a cara vamos a ver a Dios. Pablo está usando este término para describir una comunión completa, sin obstáculos, no va a haber pecado. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos? El pecado, la carne. Primera Juan 3:2 nos dice que cuando lleguemos al cielo, le veremos tal como Él es. Tal como Él es. No habrá más barrera para nuestra relación con Dios. Versículo 12. Y el resumen del capítulo 13, el versículo 13, es el versículo 13, el resumen del capítulo 13, todo 13. Nos habla de, bueno, que permanecer, hoy en día hay que permanecer en la fe en Dios y su palabra, la esperanza de ese día, del día de la perfección, de la eternidad, y eso es lo que tiene valor el cielo. En el cielo lo que tiene valor, ¿qué es? Que está Cristo, ¿verdad? Y lo que tiene valor es Dios, que está allí. El amor es el que va a permanecer porque Dios va a estar allí, nos está esperando para que nosotros vivamos con Él, ¿verdad? El mismo deseo que nosotros tenemos, Dios también tiene el deseo aún más que nosotros. Nosotros deseamos vivir con Dios, deseamos que Cristo venga a buscarnos, pero Él desea más estar con nosotros. Tanto así que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por el deseo que tenía de estar con nosotros. ¿Se entiende? Entonces nosotros mostramos el deseo que tenemos de estar con Dios sacrificándonos a nosotros mismos. Dios mostró su deseo, su amor hacia nosotros sacrificando a su Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna. Nosotros, después de tener vida eterna, mostramos el amor hacia Dios, ¿cómo? Cuando nos sacrificamos nosotros, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras cosas, para poner los deseos de Dios en nuestras vidas, ¿se entiende? Y eso es el verdadero amor, un amor de sacrificio, un amor ágape, un amor que hace, no es un amor estático, sino es un amor que está activo, ¿verdad? Así como está Dios con nosotros, activo. 1 Corintios 14:1. Y entramos al capítulo 14. Seguir el amor. Sigue hablando Pablo del amor. ¿Se dan cuenta de la importancia del amor? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, como dije, Pablo sigue hablando del amor, procurar servir a Dios y a los hermanos, más en la enseñanza de la Escritura. Por eso debemos estar estudiando las Escrituras. Bueno, un hermano que está sirviendo, ¿ah? Estamos picando una torta para comer y estoy al lado de tu hermano y el otro hermano me dice, vos sabés que tengo este problema, tengo esta dificultad. Anda a hablar con Sisto porque es el hermano encargado de que te diga y te exhorte. No, la Biblia dice que yo lo tengo que exhortar, yo le tengo que enseñar, ¿se entiende? Yo no puedo esperar que llevarlo a otro o decir, cuando estemos con el pastor que te enseñe. La responsabilidad es mía. Por eso yo tengo que profetizar, tengo que decir lo que dice la Escritura. Decirle a mi hermano, mira, este problema que tú tuviste, yo lo tuve también. ¿No sabes cómo yo lo pude sobrellevar? Bueno, pensando en Cristo, que Cristo va a venir a buscarme, que Cristo me está conmigo, que Cristo me fortalece, ¿se entiende? Pero soy yo el responsable. Por eso, ahí es donde se demuestra el amor hacia Dios y a la familia de Dios.
Cuando viene una persona inconversa a pedir un consejo o a hacerme una pregunta, ¿qué le voy a decir? ¿Esperá que venga el pastor o esperá que venga la hermana fulana que es la que tiene más conocimiento? No, el responsable soy yo, ¿verdad? Y bueno, vemos aquí que vemos un ejemplo de una iglesia que le faltaba amor, que solo lo que se dedicaban era a hablar en lenguas, hablar en lengua y hablar en lengua, ¿verdad? Tenían todos, ellos tenían todo, pero lo menos que tenían era el amor. ¿Por qué Pablo le repite tanto? Sigan el amor, anden en amor, seguir el amor, ¿verdad? Habla todo un capítulo, el capítulo 13 del amor, y sigue el capítulo 14 hablando del amor. ¿Por qué le habla del amor? Porque le faltaba amor, ¿se entiende? Cuando una iglesia no tiene amor, no crece. No crece. ¿Por qué? Porque no tiene amor a la palabra de Dios y a su prójimo. El Señor dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Y si la guardamos, la vivimos y la enseñamos, ¿verdad? No simplemente la guardo para mí. Entonces, podemos tener todo, podemos tener buenos músicos, predicadores, institutos, campamentos, todo lo que ustedes quieran, pero si no tenemos amor, de nada sirve a los ojos de Dios. Lo que falta hoy en día, y se nota en muchas iglesias evangélicas, como en el tiempo de Corintio, la falta de amor que hay en los creyentes, de desarrollar ese amor que Dios le ha dado. Pablo dice en 1 Corintios 12:31, 1 Corintios 12:31, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál era el camino más excelente? El amor. Termina el capítulo 12 hablando Pablo del camino más excelente, del amor. Procuren servir a Dios, pero háganlo en amor. No se llenen de orgullo pensando que son superiores, porque servían o tenían más cosas que otras iglesias, o tenían mejores sillas o mejores aires, ¿se entiende? Hoy en día pasa exactamente lo mismo en muchas iglesias. Nosotros somos mejores porque tenemos esto y tenemos esto. Pero para Dios eso, lo material, es secundario. Para lo que es primario para Dios es el amor. Si no hay amor, a Dios no le agrada. Y estuvimos hablando, ¿verdad? En 1 Corintios 12, del 14 al 25, ya vimos eso, ¿verdad? La falta de amor que tenían los corintios. Dios es el que da los dones necesarios para cada iglesia, para el crecimiento de cada iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Desarrollar los dones. Si no lo desarrolla, ¿qué está demostrando? Falta de amor. ¿Se entiende? Falta de amor hacia Dios y hacia la iglesia. Hermano, si tú no desarrollas tu don, yo necesito de ti. Yo tengo el don de la enseñanza de la palabra, pero yo necesito el don de servicio, el de aquel del que evangeliza, el don de fe. Hay muchos que tienen muchos dones y ustedes los tienen. Por algo Dios los trajo aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo desarrollen, para que yo aprenda de ustedes y yo pueda crecer. Y eso es el tema de los dones. Y acá los corintios simplemente hablaban en lenguas. Ya está. Somos mejores. Y hoy día pasa también en muchas iglesias evangélicas que dicen, ¿vos hablas en lengua? Ah, no, si no hablas en lengua no sos cristiano. No has nacido de nuevo. Hay como un estándar más bíblico o más superior espiritualmente. Si hablas en lengua sos mejor. Si no hablas en lengua no sos mejor. ¿Se entiende? También cada uno de nosotros necesitamos de los unos a los otros. Lamentablemente muchas veces en la iglesia también los que enseñan la palabra se creen que son superiores a las ovejas. Yo soy el pastor. No sé si han escuchado ustedes. Y yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Como que yo estoy en un escalón más grande que ustedes, ¿se entiende? Y la Biblia nunca enseña eso. La Biblia dice que todos son ovejas. ¿Se entiende? Y hay un solo pastor, Jesucristo. Él es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Y esa oveja también está ahí que enseña. Entonces no hay superiores en la iglesia. Todos somos ovejas, ¿verdad? Y el pastor simplemente tiene un don, el don de enseñar la palabra de Dios. Y lo recibió por gracia, para el servicio de los hermanos, no para alardearse él, ¿verdad? Muchas veces escucho muchos evangélicos criticar a los católicos, pero actúan como los católicos, porque se creen mini papas, ¿verdad? O mini sacerdotes. Está el papa y después está la congregación abajo, ¿se entiende? Y no es así, la Biblia no enseña eso. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Como dije, critican a los católicos y hacen lo mismo que los católicos. Muchos evangélicos, hasta las fiestas que festejan los católicos, también salen
los evangélicos atrás repitiendo lo que ellos hacen. Y saben que no es lo correcto y lo hacen igual. ¿Se entiende? Y como, ¿para qué criticás si vas a hacer lo mismo? ¿Qué es eso? Hipocresía. Ser hipócrita. Entonces, muchas veces no entiendo, ¿verdad?, cómo han prostituido la palabra de Dios, incluyendo la fecha de los dioses paganos. Y después los evangélicos hacen lo mismo. Vamos a hacer lo mismo porque todos lo hacen. Porque todos lo hacen. No, nosotros no estamos para hacer lo que practican otras religiones. Hacemos lo que nos manda la Escritura. Somos cristianos. Seguimos a Cristo. Por eso volvemos al texto. Pablo dice en nuestro texto que sobre todo profeticéis. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba la edificación. Debemos recordar que el hablar en idioma era para evangelizar a los inconversos. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? En el día de Pentecostés, cuando vino este don, que hablaban en idioma, los creyentes estaban en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, salen y, predican a los judíos que estaban de todas partes del mundo. Por eso era necesario este don. La iglesia primitiva usó este don para eso, para predicar el evangelio. Pero el don de profecía era para edificar la iglesia, para que los creyentes fueran maduros. Claro que está hablando de Pablo de buscar nuevas profecías, ¿no? Está hablando de buscar nuevas profecías en este tiempo, porque en este tiempo no estaba la Biblia. Ya nosotros no tenemos que buscar nuevas profecías, porque ya está todo escrito aquí, ¿verdad? Simplemente tenemos que profetizar lo que profetizaron otros. Y eso es lo que hacemos hoy en día. El predicador habla de lo que ya otro profetizó. Y repetimos lo que otros dijeron, ¿verdad? La Biblia está terminada. Ahora lo que hay que de leer la Biblia, estudiar la Biblia y enseñar la Biblia. Y eso es cuando hay una iglesia de sana doctrina. ¿Cuándo qué? Cuando se enseña la palabra de Dios. Y se nota por la madurez de sus miembros. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Corintio. No por los malos maestros que tuvieron. O sea, ellos no tenían madurez. No era por los malos maestros que tuvieron, porque tuvieron a Pablo, tuvieron a Apolos, tuvieron a Cefas, o sea, Pedro. No fue por los malos maestros que tuvieron. Ellos tomaron la decisión de hacer esto. Sí, yo sé lo que dice la Biblia. Yo sé lo que dice. Pero voy a hacer esto, me gusta más. Llama más la atención, hablar en lenguas, gritar, un balbuceo, todos te miran, qué bueno, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? Cuando dejamos la palabra de Dios de lado, como hizo Israel, e hicieron lo que ellos quisieron. Orgullo. Y el orgullo es lo mismo que Dios lo compara con la adivinación, ¿verdad? La obstinación, la adivinación. Dios abomina al orgullo, por eso nos manda a ser mansos y humildes de corazón, no orgullosos. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, muchos han torcido estos versículos, en verdad, y lo han hecho para acá, para allá. Pero bueno, los que hablan en idiomas, glorifican a Dios. Están hablando, orando con Dios, alabando a Dios, ¿sí? En otro idioma que no se entendía. Ellos hablaban con Dios y predicaban el Evangelio. Sí, ¿dónde lo dice? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos cuando vino el don de lengua. Vamos ahí a la raíz. Hechos 2, 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdense que estaban en una fiesta, los judíos, la fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, los creyentes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, o en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. Según el Espíritu. ¿Se dan cuenta? No era que ellos eligieron. ¿Qué vas a hablar vos, Rosario? ¿De qué idioma? No, Rosario dice, voy a hablar en inglés. Bueno, bien, yo voy a hablar en italiano. No, el Espíritu venía, pum, y le daba el idioma y ellos hablaban, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, quedaban de boca abierta, no podían entender, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, no son personas que no fueron a la universidad, no son personas que vinieron acá a Jerusalén a estudiar con los fariseos y los saduceos, no, eran galileos, eran pueblos chiquitos, ¿verdad? Donde siempre lo tomaban por poco. Estos son incultos, estos han estudiado poco, bueno, pero estos fue lo que usó el Señor, los incultos. Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? No está hablando de una lengua angelical, una lengua, no, la lengua en que ellos habían nacido. Y acá, versículo 9 al 10 nos habla, ¿verdad?, de las lenguas, de los idiomas que ellos hablaban. Versículo 11, cretense y árabe también hablaban, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que hablaban ellos? Las maravillas de Dios. No era que hablaban una cosa rara ahí que nadie lo entendía, no. Los que entendían el lenguaje que estaban hablando, ellos oían que estaban hablando de Dios, las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la maravilla más grande de Dios? Jesucristo, el Evangelio. ¿Se entiende? El Evangelio. Ellos exaltaban el nombre de Dios, mostraban los atributos de Dios. ¿Dónde vemos los atributos de Dios? En la cruz. Vemos el amor, la justicia, el perdón. Los atributos de Dios están todos en la cruz, ¿verdad? La maravilla más grande que hizo Dios para que el ser humano se dé cuenta y conozca a Dios es la cruz de Cristo. Dios en forma de hombre muere por el hombre pecador y el que cree tiene vida eterna, regala la salvación. ¿Qué más maravilla hay? ¿Qué es? ¿Se entiende? El hombre vil y pecador como fui yo, bueno, ponía la fe en Cristo, eso me salvó. Simplemente eso. Me salvó. Y en ese momento vivo para Él y voy a vivir con Él eternamente. Qué maravilla, ¿no? Bueno, todas estas cosas lo dirían en otros idiomas, para que los otros pudieran entender y pudieran, ¿verdad?, conocer lo que hizo Cristo. Nuestro texto, el de Corintios, dice, nadie lo entiende, Corintios 14, nadie lo entiende porque el Espíritu habla misterios. Al ser un don del Espíritu es dirigido por Dios, no por los hombres. ¿Ah? Por eso cuando se ejercía este don en la iglesia primitiva tenía que haber un intérprete de lengua. Había uno que hablaba en lengua, pero tenía que haber un intérprete. ¿Se entiende? Para que fuera todo hecho decentemente y con orden. Pablo lo va a enseñar más adelante en este capítulo. Tiene que haber un intérprete. Al final de nuestro texto dice, aunque por el Espíritu hablan misterios. ¿Cuál es el misterio más grande? Cristo, que fue el Hijo, que Dios vino, ese Jehová del Antiguo Testamento, vino en forma de hombre, a morir en una cruz, por los pecadores. Y Pablo también habla de muchos misterios. ¿Se acuerdan los misterios que estuvimos leyendo? Que uno de los misterios era el rapto de la iglesia, que en el Antiguo Testamento no estaba. Y uno de los misterios que Dios revela a Pablo para que lo diga a la iglesia gentil es el rapto de la iglesia. Entonces Dios tiene muchos misterios y Dios los muestra a aquellos que Él quiere. Entonces ahora tenemos la Escritura acá, todo lo que tenemos que saber está aquí, ¿verdad? Para exaltar y vivir para la gloria de Dios. Bueno, mirar el Evangelio, miramos la maravilla de Dios, su misericordia, su justicia, su amor, reflejado en el Evangelio para aquellos que no conocen a Dios. Por eso ellos le hablaban a los que no conocen a Dios, a los incrédulos. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se entiende? No se podía usar el don de lengua en la iglesia para el crecimiento de la iglesia, si no la iglesia no crece. Los corintios estaban enfocados en el don de lengua, y la iglesia no crecía, por eso es que estaban permitiendo cualquier cosa dentro de la iglesia. Habían peleas, habían envidias, celos, todos los frutos de la carne, aceptaban la fornicación dentro de la iglesia, había inmadurez espiritual, se peleaban entre ellos, se garroñaban en la comida, como todo lo que hemos estudiado. ¿Por qué es eso?
por falta de madurez. Falta de madurez, porque ellos estaban enfocados en hablar en lenguas. Predicaban muy poco la palabra de Dios. La Biblia encontramos que todo para la vida cotidiana, como para la mujer, para el hombre de Dios, todo lo encontramos en las Escrituras. Ahora, el deseo del creyente, ¿qué tiene que ser? Obedecer. Leo la Escritura ¿para qué? Para obedecerlo. Escucho la Escritura ¿para qué? Para obedecerlo, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y eso tiene que nacer del creyente. Leo la palabra de Dios no para cumplir, sino para obedecer. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda quiere decir desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien, qué bueno. Bien, ¿qué más, Señor? Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Qué? El Evangelio, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no. Volvemos a lo mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso está, este libro que Dios nos dio para los creyentes, para que hagamos esto, ¿verdad? Para que la estudiemos, para aprender, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios nos salvó? Para vivir en buenas obras. Fuimos salvos por fe para buenas obras, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo vivo en buenas obras? Viviendo lo que dice la Escritura. Y eso es vivir en buenas obras. Las obras del Espíritu. No está hablando para la humanidad entera. Está hablando a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios y el hombre de Dios, no habla del mundo. Vuelvo a lo mismo, la Escritura fue hecha para los creyentes. Para que el creyente viva como un hombre o una mujer de Dios perfecta. Ese es el fin. Enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Vivir los frutos del Espíritu. En este tiempo, en el tiempo de Pablo, no era fácil ser un cristiano. Eran perseguidos, encarcelados, torturados, comidos por leones, masacrados. ¿Con qué eran consolados los creyentes? Con las Escrituras. Porque la palabra, lo que leímos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para consolar, para animar. Vamos, hermano. Yo sé que no estás pasando bien en estos momentos. Sé que estás encarcelado, pero mira ¿qué es esto? Mira el futuro, ¿qué es esto? Profetizar. Mira el futuro. Mira lo que te espera. Si tú mueres hoy, vas a la gloria eterna. Y ahí va el cristiano a morir por Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tanto ese cristiano confiaba en las Escrituras o tenía un hermano que le hablaba de las Escrituras. Hoy en el Uruguay no tenemos este problema de la persecución. En el Uruguay otros hermanos sí. ¿Pero con qué se consuelan ellos? Con las Escrituras. ¿Se entiende? La Escritura es útil. Como dice 2 de Timoteo 3:16 al 17. Sí, nosotros hoy en día aquí en el Uruguay el problema de los cristianos es que somos demasiado cómodos. ¿Ah? Para las cosas de Dios. Siempre hay un pretexto. Queremos que otros hagan el trabajo, pero cuando yo tengo que hacer algo, no. ¿Con qué lo voy a exhortar al hermano? ¿Con qué lo voy a animar al hermano para que trabaje y haga algo para Dios? Con las Escrituras. Siempre es la Escritura, hermanos. Tenemos que hablar siempre de la Escritura. No podemos ir a una persona a darle nuestro punto de vista. Porque yo pienso, yo creo, bueno, eso no tiene valor. Para el cristiano lo que tiene valor es la Escritura. Tenemos que exhortarnos, por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Como yo estudio la Escritura, se va a demostrar cuando yo exhorto a mi hermano porque le amo. ¿Se entiende? Estudio la Escritura porque amo a Dios. Y después eso que Dios me reveló y yo aprendí, se lo voy a compartir a mi hermano. ¿Por qué? Porque lo amo. Lo amo y le voy a decir, muchas veces me ha pasado a mí, no sé a ustedes, ¿para qué? No le ha pasado, a mí me ha pasado. Muchas veces oramos por trabajo, por lo menos yo, oro por trabajo, Señor, no tengo trabajo, necesito trabajo. Dios me da el trabajo y me lleno de trabajo y ¿qué hago lo primero? ¿Sabes qué, Verónica? ¿Y si no hacemos la reunión del estudio bíblico y trabajamos más? Siempre el ser humano tanto Israel como los creyentes, lo primero que queremos dejar que es a Dios de lado. Oramos para que Dios nos dé tal cosa, Dios nos dé esto, Dios nos da y dejamos a Dios de lado. ¿Qué hizo Israel? Dios le da Canaán, la tierra prometida, todo.
Simplemente tenían que entrar, sentarse, ¿verdad? Ya tenían la tierra plantada, tenían los pozos con agua, los animales, los frutos, todo. Simplemente ellos tenían que mantener y hacer cumplir la ley de Dios allí. ¿Qué hizo Israel? No, que vamos a vivir la ley de Dios. Dice la palabra que echaron su ley sobre sus espaldas e hicieron lo que se le antojó, ¿verdad? Y adoraron a dioses paganos y se fueron atrás de las cosas del mundo y dejaron a Dios de lado. ¿Saben? Muchas veces Dios nos da muchas cosas porque sabe que lo vamos a abandonar. A mí me pasó muchas cosas, ¿verdad? Dios permitió en mi vida y lo primero que hice fue, bueno, estoy cansado, no me voy a congregar, porque estoy cansado. Dios me tiene que entender. Bueno, tengo guardia, no puedo ir, Dios me tiene que entender. Después tengo otro negocio, Dios me tiene que entender. Y llega un momento que no oraba, no me congregaba, ¿se entiende? Y me empecé a alejar de Dios. ¿Por qué? Por estar enfocado en las cosas materiales. Y muchas veces somos así, ¿verdad? Pedimos y pedimos y cuando Dios nos da, lo primero que dejamos que es las cosas de Dios. Y Dios me tiene que entender. No, hermano, es lo contrario. A Dios tenemos que ser fiel como Él es fiel con nosotros. Entonces cuando una iglesia está dormida, ¿con qué la exhortamos? Con la Escritura, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es útil. Acuérdense siempre, la palabra de Dios es útil para todo, para todo. Entonces no podemos estar como... me gusta mucho mirar las colmenas, ¿verdad? En las colmenas las abejitas son las que trabajan, van y vienen, van y vienen, van y vienen, todo el día, trabajando y trabajando y trabajando, pero también hay algunos que se les llaman los zánganos. Esos están ahí, comen, ¿verdad? No trabajan, están ahí, esperando que otros trabajen y hagan el trabajo de ellos. Bueno, hermano, en la iglesia tenemos que ser todos activos, por eso tenemos dones, desarrollar los dones para podernos ayudar y crecer juntos. Por eso debemos usar la Escritura. Debemos siempre mirar las Escrituras y ayudar a mi hermano con las Escrituras. Por eso Pablo dice, es mejor que profeticen, es mejor que sepan las Escrituras. Debemos animarlo con la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe enseñar la Escritura. Usarla bien. No usar experiencia de vida. No hablar de cuando me crié. No hablar de chistes. ¿Se entiende? Cuando vamos a predicar la palabra o vamos a evangelizar no podemos hablar de chistes. Tenemos que hablar del evangelio. O vamos a predicar la palabra, vamos a predicar la palabra. Para hacer chistes tengo otro tiempo, ¿se entiende? Pero la manera de poder llevar adelante una iglesia que sea madura es con la palabra de Dios. Solo la predicación, y si esa es positiva, mejor. Como lo estamos haciendo nosotros. Es la mejor manera para que la iglesia sea edificada. ¿Qué quiere decir edificación? Construir. Construir es un término de construcción. Y hablar de edificar nuestro ser en el Señor, una palabra de profecía, edificará a alguien. No lo hará a pedazos. No vamos con la Biblia para pegarlo, sino vamos para ayudarlo, para que mi hermano sea edificado, se levante, ¿verdad? Exhortación es estímulo. Exhortación significa estimular. ¿A qué? A que mi hermano haga lo correcto, ¿verdad? Es como un discurso de un entrenador en los vestidores, cuando el equipo entra en el primer tiempo, termina el primer tiempo, entra en los vestidores y el entrenador ¿qué hace? Ustedes no sirven para nada, ¿saben qué? Voy a renunciar, no entramos más a la cancha y nos vamos, no. Él lo que hace es, lo exhorta, lo estimula, que jueguen mejor. Y eso es lo que hacemos nosotros, debemos hacer nosotros, ¿verdad? Estimularnos a las buenas obras, dice la Escritura. Bueno, somos los encargados, cada uno de nosotros somos encargados de mi hermano. No es el pastor, no es la anciana fulana, ni el anciano fulano. Cada uno de nosotros, hermano, la iglesia es de nosotros, la iglesia de Cristo, pero para nosotros, ¿se entiende? No para el pastor, sino para todos. Entonces todos estamos a cargo de la iglesia. Todos tenemos que llevar las cosas, las cargas de los unos a los otros. Consolación. La consolación tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer. No solo llorar con aquel que sufre, ¿verdad? Y poner el brazo para que llore en tu hombro, sino llevarle la carga. Una palabra de profecía fortalecerá para que mi hermano debilitado se levante, darle ánimo. ¿Se entiende? ¿Con qué lo voy a hacer? Con la Escritura. Por eso, ¿qué tiene que hacer el creyente? Estudiar las Escrituras. Por eso el Señor nos mandó, escudriña las Escrituras. Escudriña. Porque es para el beneficio tuyo, hermano,
y para el beneficio de los hermanos. 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Lo vuelve a repetir. Y si Dios lo repite, es porque es sumamente importante. ¿Se entiende? Entonces solo hablar en idioma extraño no edifica la iglesia. Ellos estaban mal porque solo pensaban en hablar en idiomas para edificarse ellos mismos, personalmente, y eso es egoísmo. ¿Ah? No les interesaba la edificación de la iglesia, sino ellos mismos. Vemos el egoísmo de estos hermanos. Hoy en día, también se ve el egoísmo en las iglesias. ¿Cómo se ve? Bueno, consumen palabra, consumen para crecer ellos. No me importa los demás. Que se maneje mi hermano, si tiene problemas, no me interesa. Yo vengo a consumir, a comer, ¿verdad? No importa si los otros están trabajando, no importa si están trabajando el doble, yo vengo a consumir. Bueno, ¿qué es eso? Es egoísmo, ¿verdad? Y ahí es donde la iglesia no crece. Están preocupados por ellos solos, para consumir. No quieren hacer, no les interesa servir a los hermanos. Y es una muestra de que no estoy amando a mi hermano y no estoy amando a Dios. ¿Dónde lo dice eso? En 1 Juan lo dice. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es amar al hermano? Servirle, preocuparme por él. El que no ama al hermano, no le sirve, es una muestra del amor que le tiene a Dios. Según como nosotros servimos al hermano y servimos en la iglesia, es la muestra que yo estoy demostrando cómo amo a Dios. ¿Se entiende? Acuérdense que nuestro cuerpo, nuestras actitudes, hablan de lo que yo tengo aquí, de mi fe. Primera de Juan 4, 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 8. Y no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Miren lo que dice. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es en Primera de Juan está escrito para aquellos que dudan de su salvación? ¿Ah? Si tú lees Primera de Juan, está continuamente Juan diciendo, bueno, si no haces esto, es que tenés que analizar tu vida. Si estás haciendo esto, es que quiere decir que eres de Dios. Bueno, el que es de Dios ama. Ama a Dios y ama al hermano. Y amar al hermano es una prueba de conocer a Dios y ser hijo de Dios. ¿Se entiende? Porque amo a mi hermano. Amo a la familia de Dios. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Jesús da un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que da Jesús? Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo que amar? ¿Cuál es mi estándar de amor? Cristo dice, como yo he amado. ¿Cómo me amó Cristo a mí? Puso su vida por mí. Él murió por mí. Bien, así también deben amarse ustedes unos a otros. ¿Se dan cuenta? Que cuando nos comparamos con el Señor, nos falta. Y ahí es donde nosotros nos esforzamos a amar más a Dios, obedecer más la palabra y ayudar más a nuestros hermanos. En esto, todos sabrán que soy mi discípulo. ¿Cómo? Si tienen la mejor teología, si no falta ninguna reunión. No, si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Este es el resultado. El resultado de ser un discípulo de Cristo es que yo amo a Dios y amo a mi hermano. Primera de Juan 3.10. Primera de Juan 3.10. Así se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. El que no practica la palabra de Dios y no ama a su hermano, porque la palabra de Dios que me manda a hacer, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende? Acuérdense lo que dijo el Señor. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, cumplimos toda la ley. ¿Se entiende? Cumplimos toda la ley. Entonces, así se ven quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Entonces el amor fraternal y la justicia son distintivos de los hijos de Dios. Amamos la Biblia y queremos vivirla y morimos por este libro. Pero también tengo que morir por mi hermano, porque Cristo murió por mí. ¿Se entiende? Romanos 12.10. Romanos 12.10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Bueno, ¿cómo yo amo a mi hermano?
en manera práctica? Bueno, lo respeto, no me burlo de él, ¿verdad? Si no lo estoy respetando, y la Biblia manda cómo tenemos que respetarnos, cómo tengo que tratar a una hermana más joven, a una jovencita, cómo que tengo que tratar a un hermano más anciano, ¿se entiende? Y eso es el respeto en forma de muestra de amor, honrándose mutuamente. ¿Cómo honro yo a mi hermano? Sirviéndole a mi hermano. Yo le sirvo a mi hermano. Y eso es amor entre creyentes. Primera de Juan 3:14. Me muestro todos los versículos que hablan más, pero algunos versículos que hablan del amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. ¿Cómo yo sé que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo yo sé que soy cristiano? En que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Se entiende? El amor al hermano es una evidencia tangible de la vida eterna. ¿Cómo yo sé que tengo vida eterna? Porque amo a mi hermano. Lo amo, lo sirvo, quiero estar con él, lo respeto, lo ayudo. Entonces, en resumen, amar al hermano es una característica fundamental y una prueba visible de la fe cristiana. El Señor dice, van a conocer que son mis discípulos, el mundo, porque nos van a ver cómo nos servimos, cómo nos amamos. ¿Se entiende? Es fundamental el amor, por eso Pablo habla del amor. 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice Pablo que busquemos, que bueno sería buscar, ¿verdad? Que profeticemos, ¿verdad? Que todos, dice en los Corintios que a todos hablen en lengua, pero mejor, ¿saben qué, hermano? Que profetice, porque la iglesia en general crece con las profecías, con lo que dice la palabra de Dios. La única manera de una iglesia que se edifica cuando un hermano o varios hermanos se están continuamente exhortando en amor, ¿verdad? Ahora, una iglesia que solamente habla en idiomas y no hay un traductor, no hay edificación. Versículo 28 de 1 Corintios 14. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Bueno, en este tiempo tenía que haber un intérprete de lenguas. Hoy en día, ¿verdad? Ya como tenemos la profecía, viene un hermano brasilero y empieza a hablar, predicar en el idioma brasilero, tiene que haber un intérprete, ¿verdad? En portugués, ¿verdad? Cuando viene a hablar en portugués, bueno, tiene que haber un intérprete. Viene a hablar en italiano, tiene que haber un intérprete. Si no, dice Pablo, cállese. Mejor que se calle, ¿verdad? Porque es para desorden. Entonces es una orden. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que se alardeaban de hablar en idioma, tiene que haber un intérprete. Y después da también pauta que tienen que hablar en orden. Si no, cada uno empieza a hablar en distintos idiomas, cuando entraran las personas a la iglesia y ven todo ese desorden, van a decir, están todos locos, están endemoniados. Esta gente está loca porque están gritando. Y cualquier cosa dice, no se entiende. Y a eso a Dios no le agrada. Cuando hay una orden, más una orden directa de Dios, ¿verdad? Y no se obedece, es muestra de que uno peca deliberadamente. Pecar deliberadamente es cuando sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Fue lo que hizo Israel. Israel conocía la ley, pero ¿qué hizo Israel? No lo voy a hacer. Voy a hacer lo que a nosotros o lo que a mí me gusta. Bien, tenés tus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31 nos habla de pecar voluntariamente o deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está hablando de un creyente, de una persona que está en la iglesia, que está escuchando la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, dice el autor de Hebreo, ya no queda sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que le espera. Y habla también, el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Hace una pregunta al final. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hubiere menospreciado, pisoteado al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado
y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto? Mayor castigo. ¿Se imaginan, no? Entonces vemos cómo Dios actúa contra el pecado y de la misma manera tenemos que actuar nosotros contra el pecado. Santiago 4:17. Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y eso es pecar deliberadamente. Cero temor a Dios, ¿verdad? Bueno, pero 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí, lo confieso y no pasa nada. Pasa, hermano. Pasa porque para Dios estás pisoteando al Hijo de Dios, pisoteando la cruz y pisoteando todo el sacrificio que Cristo hizo para tu salvación. Entonces, tenemos que, por eso la Biblia dice que confesar el pecado y apartarnos. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, y Pablo lo sabía. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y acá, ¿qué muestra? Un cristiano que lucha contra el pecado. No que, bueno, Dios me va a perdonar, y veremos qué va a pasar. Dios es bueno, Dios, no pasa nada con Dios, Dios es buenísimo. Mandó a su hijo a morir por mí, no pasa nada. Confieso, voy el domingo, voy a la iglesia, escucho la palabra y después no pasa nada con Dios. Bueno, ¿saben qué? Pasa, porque ya Hebreo ya lo dijo, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene luchas internas, porque no aprueba el mal, no aprueba el pecado. Ahora los corintios lo sabían, Pablo le está enseñando, ¿verdad? Y ellos deberían cambiar su forma de conducirse en la iglesia. Y esa es la muestra de un creyente. Lucha contra el pecado, no lo aprueba. Lucha contra el pecado y no lo aprueba. No quiere decir que no caiga. ¿Se entiende? Acuérdense que somos pecadores. Pero luchamos contra el pecado. Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Pablo está a favor del don de lengua. No quiere decir que era pecado hablar en lengua. ¿Se entiende? Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Debido al tono de este capítulo es fácil pensar que él estaba en contra, ¿verdad?, del don de lengua. No, en absoluto. Pablo valoraba el don de lengua en su propia vida. Dice en 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo dice, ¿ustedes hablan en lengua? Yo más hablo en lengua. ¿Se entiende? Pero Pablo lo que hacía era edificar la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No iba hablándole en lengua, sino iba exhortando, iba profetizando lo que decía las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían que sus hermanos crecieran. No iba hablando en lengua. Entonces Pablo, obviamente que Pablo muchas veces usaría hablar en lengua cuando andaba en otros lugares, ¿verdad? Y tenía que hablar en otro idioma. Bueno, Dios le daría la gracia para que pudiera predicar el evangelio en el idioma donde estaba. Pero era para ese momento. Ya cuando se formaba la iglesia, seguían profetizando, seguían enseñando las escrituras. Entonces vemos la importancia, ¿verdad? La importancia de hablar la palabra de Dios. Por eso dice, pero más que profeticéis. Está bueno hablar en lengua, pero mejor es profetizar. Está bueno el don de lengua, pero Pablo mejor dice el don de profecía es mejor para la iglesia como conjunto. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y el enfoque aquí claramente es que la iglesia reciba edificación. Hermano, la iglesia tiene que ser edificada. Edificada. ¿Cómo? Con la escritura. No hay otra manera, con las escrituras. Y por eso nos exhortamos con qué? Con las escrituras. Nos animamos con qué? Con las escrituras. Hermano, aprendimos que cuando nos reunimos debemos usar nuestros dones en amor. No simplemente, yo voy a predicar enojado, rápido, así nomás. No, en amor. Cuando voy a exhortar, ¿cómo tengo que exhortar? Y vos, siempre igual, siempre lo mismo con vos. No, en amor, hermano. Tengo que hablar contigo, ¿se entiende? Con esa paciencia que Dios tiene conmigo, es la misma paciencia que yo tengo que tener con mi hermano. Cuando desarrollamos los dones en la iglesia, también servir en amor. ¿Para qué? Para que mi hermano crezca. ¿Por qué le aconsejo? ¿Por qué le sirvo a mi hermano? Porque le amo. Siempre con alguna palabra bíblica de aliento para ayudar a mi hermano.
hacerle ver el futuro que nos espera. No enfocarse en el presente, en lo que está pasando, en la situación que está pasando, sino enfocarse en el futuro. Sí, lo que está pasando duele, como dije hoy, sí, pero acuérdate de lo que dijo el Señor. Acuérdense de lo que dijo el Señor. El Señor viene pronto. Mantenete firme, no dudes, levantate. Vamos hermano, vamos adelante, yo te ayudo. Y así estaba Pablo continuamente en las iglesias y así tenemos que estar nosotros. ¿Verdad? No debemos olvidar que tenemos que edificarnos para construir, exhortarnos para estimularnos a las buenas obras, consolarnos, ¿verdad? Con la Escritura, para que podamos cada uno de nosotros ser cristianos fuertes, ¿verdad? Cristianos que, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le tengo que decir a mi hermano cuando duda? Hermano, esfuérzate y sé valiente. Sí, pero viste que va a pasar esto, viste que va a pasar. Hermano, esfuérzate y sé valiente. Cristo dijo que no te va a dejar. Cristo dijo que está contigo hasta el fin del mundo. Entonces mi tarea aquí en la tierra es edificarme a mí para edificar a otro. Edificarme a mí mismo para edificar a otro. Edificar a mi hermano usando las escrituras. Por eso cada uno de ustedes, hermanos, debe saber las escrituras para exhortarnos los unos a los otros. Y eso es una muestra de amor. No solamente los domingos tenemos que estudiar la escritura, sino cada día, para vivirla y para estar bien con Dios y para exhortar a mi hermano que lo necesita. Oremos. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú siempre tan claro con nosotros. Ayúdanos, Padre, ahora a ser hacedores. Ahora ya tú ya nos hablaste, Padre, y ahora nos toca a nuestra parte, obedecer, vivir lo que tú nos has mandado vivir. Ayúdanos, Dios, a esforzarnos, a estudiar más la palabra, a exhortarnos los unos a los otros en amor, para que tu iglesia crezca en esta ciudad de Durazno. Padre, tú vienes a buscar una iglesia santificada, apartada. Ayúdanos a nosotros, a cada uno de tus hijos que están aquí congregados, Señor, a esforzarnos en la gracia, para la gloria de tu nombre, en santificación, pelear contra el pecado. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Toda la gloria sea dada a ti, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, Padre. Ayúdanos ahora a ser hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir. Si Dios quiere, estaremos el miércoles, este miércoles no, estaremos viernes, si Dios quiere, para juntarnos, para orar y estar juntos con los hermanos. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. No, ya le dije a él.